Muy bien, seguimos en Dos Mitades. Es momento de hablar de este proyecto sobre una reforma judicial. El tema es muy delicado, hay muchos temas para hablar. Hoy decía el coloquio, se va a ir tratando de a tramos, pero acá queremos tratar de tener una idea general de lo que es este proyecto y cómo nos puede afectar a cada uno de nosotros, ¿sí? Para hablar de esto lo tenemos a Pablo Abramovich, quien es el secretario general de la Asociación de Judiciales Bonaerenses. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, a ver, contanos un poco de qué se trata este proyecto, porque hasta ahora la visión oficial que se conoce es lo que ha dicho, lo que ha presentado María Eugenia Vidal como la gran reforma judicial que va a acelerar los juicios y demás. ¿Es tan así como lo presenta ella? No, pero primero no es un proyecto, sino que son una serie de proyectos que apuntan a modificar determinados aspectos del sistema judicial en la provincia, algunos de los cuales ya fueron presentados, inclusive algunos vienen del año pasado, y otros que fueron anunciados que van a ser presentados en el transcurso de 2018. Sí es cierto que algunos de esos proyectos apuntan a modificar aspectos sustanciales de la justicia en una reforma que creo que el conjunto de la ciudadanía en la provincia de Buenos Aires sabe que es necesaria. Digo, los trabajadores de la justicia sabemos que es necesaria. En toda la provincia quizá no haya nadie que nos diga hay que cambiar la justicia porque la justicia está atravesada por una crisis muy profunda. El problema es cuáles son, como todas estas discusiones, qué cambios producimos, a dónde apuntamos con las modificaciones y fundamentalmente qué consenso generamos para esos cambios. Y una de las cuestiones centrales que nosotros estamos viendo es que no hubo una voluntad política de abrir un gran debate en un tema, como vos decís, tan complejo como el sistema judicial. Hoy los sistemas judiciales están en debate en todo el mundo y en la provincia de Buenos Aires, que por supuesto con la envergadura que tiene, con las dimensiones y las complejidades que tenemos, nosotros estamos sosteniendo que tiene que haber un debate muy profundo, incorporando ese debate a todos los actores que tengan interés de participar. ¿Pero ustedes no fueron convocados para la discusión? ¿No convocaron a la JB para discutir esto? Por supuesto que no. Esto es una línea de comportamiento, no solo de este gobierno, sino que lamentablemente todas las reformas judiciales que los trabajadores judiciales fuimos testigos en los últimos largos años, prácticamente a ninguna de ellas fuimos convocados. Sí, durante el gobierno de Solá, cuando se modificó el sistema penal juvenil y se sancionó la ley de derechos de niños y adolescentes, fuimos partícipes de esa discusión que generó también algunos debates importantes, interesantes. De allí para acá no hemos sido convocados y en esta fue flagrante la falta de diálogo. Por ejemplo, los dos primeros proyectos que ingresan este año, que son el del jurado de enjuiciamiento, que se trata mañana, y la conformación de una comisión del mapa judicial, que ahora comentamos de qué se trata, Vidal los presentó un viernes y pretendía que se traten sobre tablas el jueves siguiente, sin siquiera no discutir con nosotros, sino sin siquiera que pase en el trabajo y en el debate en comisiones. Eso hubo una serie de actores que salimos a denunciar este tratamiento exprés de esos proyectos, se logró que pasen a comisiones, forzando un poco la cuestión, logramos participar de esos debates en comisiones y a pesar de eso, el primero de ellos va a entrar mañana prácticamente sin modificaciones. Claro, ¿y cuál es la postura de ustedes en cuanto al proyecto que se debate mañana? Mañana se debate lo del jury de enjuiciamiento, ¿no? Enjuiciamiento, magistrado. Sí. Primero, para que se entienda, el jury es el sistema de control que tiene el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Es decir, es el sistema por el cual se destituyen o se someten a proceso los jueces, fiscales y defensores que han cometido en el marco de su función actos ilegales, han cometido delitos o no han cumplido con sus deberes como funcionarios públicos. Con lo cual tiene una trascendencia fundamental. Nosotros creemos que una cuestión central del problema de la justicia tiene que ver la calidad de los magistrados, aquellos que dictan sentencia, aquellos que impulsan, en el caso de los fiscales, la acción pública, que tiene que tener un profundo control por parte de la ciudadanía y eso es lo que el rol que viene a jugar el jurado de enjuiciamiento. Lamentablemente, la Constitución de la provincia de Buenos Aires destinó la función de controlar al Poder Judicial, primero al Poder Judicial mismo. El jury lo preside el presidente de la Corte del momento y después
seleccionó para ejercer ese control a 5 legisladores y 5 abogados de la matrícula. Con lo cual, hoy el sistema que controla al Poder Judicial es, primero, parte del Poder Judicial y segundo, una corporación integrada por abogados de la matrícula que seleccionan los colegios de abogados y por otro lado la política, digamos, los legisladores de los diferentes bloques. ¿Y qué es este mapa judicial que decías hoy? ¿De qué se trata? El mapa judicial es una comisión que empezó a funcionar en el ámbito del Ministerio de Justicia por decisión del ministro Ferrari, con la función supuestamente de asesorar a la legislatura de dónde habría que crear dependencias judiciales, dónde habría que suprimir, dónde habría que crear departamentos judiciales, supuestamente para acercar la justicia a la ciudadanía y hacerla más eficiente y garantizar el acceso a la justicia. Primer tema, Ferrari convoca esta comisión en el 2016, excluye a los trabajadores judiciales y solamente convoca al Colegio de Magistrados, al Colegio de Abogados, a la Corte y a los legisladores. Con lo cual, digamos, reproduce esta idea de los problemas de la justicia los discutimos solamente entre 3 o 4 actores, que no casualmente son los 3 o 4 actores que deciden las políticas judiciales desde hace 15 o 20 años, por lo menos desde la reforma constitucional. Sí, que saben del el día a día 94, ustedes, además. Y que son los responsables de alguna manera de que la justicia esté como está. Claro. Pretender que los mismos actores que vienen decidiendo las políticas judiciales sean los que lleven adelante los cambios, seguramente sea bastante complejo. Bien. Otro de los puntos que cuando se presentó esta serie de ideas de reforma judicial, uno de los puntos que más llamó la atención era esto de que los abogados tengan que ir a una escuela para poder ejercer, ¿no? Que se planteó esta idea de que tuviesen que ir como a un curso para poder ejercer, lo cual volvería obsoleto, por ejemplo, el título universitario que se entrega acá, ¿no? Sí, hay un montón de discusiones que se abren. Digo, por ahí es importante poder profundizar en algunas de ellas porque si no, no sabemos bien de qué se trata. En realidad hay un proyecto de ley que habla de que para ser juez en la provincia, que hoy solamente hay que rendir un examen y entrar en el sistema de, como decía, de filtro de la política, que son los que deciden qué jueces ingresan hoy a la magistratura, se está discutiendo que hay que modificar ese sistema de selección de magistrados, incorporando, entre otras cosas, una escuela judicial obligatoria. Es decir, que los que quieran ser jueces, fiscales, defensores, tienen que hacer, además de presentarse un examen, tienen que hacer 2 años de una escuela judicial. Esto que comentabas vos, en realidad es un requisito para los abogados para ejercer la matrícula, que es parte de los proyectos que están en discusión y que tiene serios cuestionamientos constitucionales por esto de que en todo el país para ejercer la abogacía solamente basta el título de abogado y matricularse en el colegio respectivo. Esto le agregaría un requisito que en el fondo, digo, para nosotros, una cosa es el ejercicio de la abogacía, que tiene que ver con la participación de los abogados en el procedimiento, pero no entra en la discusión medular de la modificación del sistema de justicia. Claro. Lo primero, por lo menos que nosotros estamos viendo, la justicia en la provincia de Buenos Aires tiene 2 problemas centrales. Uno es presupuestario, con 26.000 agentes, en una provincia con la dimensión y la conflictividad de la provincia de Buenos Aires, es imposible que haya una justicia que esté cercana a la gente y que resuelva rápidamente. Y el segundo problema es qué jueces, fiscales y defensores tenemos, cuál es el sistema de selección, cuál es el sistema de control, para que no pase lo que pase hoy, que lamentablemente los fallos que tenemos, además de que llegan tarde, son fallos que en el caso de los trabajadores no respeta o no garantiza el derecho al trabajo. En el caso de los consumidores, en general terminan fallando a favor de las empresas y no a favor de los consumidores. Y en el derecho penal es una maquinaria de meter pobres en las cárceles sin discutir las cuestiones de fondo de la seguridad. Con lo cual, y eso se garantiza con el sistema de selección de magistrados que tenemos hoy. Por eso lo que nosotros decimos, si no se ataca en esta discusión, si no abordamos en este debate qué presupuesto tiene la justicia y cómo hacemos que tengamos un sistema, un cuerpo de magistrados diferente, que no sea elegido por la política, sino que sea elegido por la sociedad civil a través de participaciones
la universidad, de los trabajadores, de organizaciones de derechos humanos, además de los actores que ya están, lamentablemente nosotros vemos que cualquier reforma está destinada al fracaso porque ya las vivimos. En la década del 90, en la década del 2000, cada gobierno ha querido reformar la justicia y como no se han atacado estas cuestiones centrales, la verdad que seguimos teniendo la justicia que tenemos. Ahora, y en este sentido, digo, en esta serie de reformas que se proponen de parte del gobierno de la provincia, ¿cómo afectarían en sí a los trabajadores, a los que vos representás en sí? Digo, en algún momento se habló también del tema de achicar la feria judicial, se propuso, por lo menos se esbozó eso desde algún sector del oficialismo también. Digo, ¿en qué puntos crees que si no se debate como corresponde, esto puede afectar para mal a los trabajadores? Mira, primero, nosotros creemos que la crisis de la justicia trasciende los problemas de quienes trabajamos en la justicia. Por supuesto, como organización sindical, nosotros tenemos un interés prioritario en defender esas condiciones de trabajo, pero lo que nosotros vemos es que esas condiciones de trabajo se defienden si tenemos un poder judicial. Primero, que tenga mayor presupuesto, porque hoy las principales víctimas de la sobrecarga laboral, del colapso de la justicia, somos los trabajadores, que estamos con un nivel de agotamiento y de enfermedad producto de esas condiciones muy grande. Y después, en la medida de que no se democratice el poder menos democrático del Estado provincial, también seguimos siendo las víctimas. Nosotros porque somos víctimas de un poder que es autoritario hacia afuera, pero también es autoritario hacia adentro en un montón de cuestiones que con ustedes venimos comentando en términos de cómo funciona un poder judicial que es verticalista, que es arbitrario, que no es democrático, que no tiene sistemas de selección y de ascensos que sean por concurso, sino que es el poder del dedo. Lo mismo para los ingresos en el poder judicial. Con eso, si no discutimos la cuestión presupuestaria, la afección a los trabajadores se da cotidianamente. Claro. No hay ningún proyecto hoy que, como vos decías, aborde ni la extensión de la jornada ni la eliminación de la feria. Se viene hablando. El presidente de la Corte a nivel nacional lo ha planteado como parte de la agenda y todavía no ha habido avances. Pero esas son otras iniciativas que van en el mismo sentido, de decirle a la sociedad que estamos modificando o mejorando la justicia cuando en realidad no cambia nada, porque hoy tanto la justicia en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional está funcionando al límite con la capacidad de sus trabajadores y trabajadoras, e incorporar horas de trabajo, quitar vacaciones, lo único que va a hacer es que el colapso sea mayor. Hay que invertir presupuestariamente, hay que transparentar y hay que tener fundamentalmente un sistema de selección de quienes van a tomar las decisiones en el Poder Judicial que nos garantice que tengamos magistrados de calidad. Yo digo, me parece importante por ahí profundizar un poco en lo que se trata mañana, probablemente en la legislatura, que es el primero de estos proyectos que se sancionaría, que tuvo ya el recorrido en comisiones, que es el de jurado de enjuiciamiento. Y nosotros decíamos ahí que ese control que deberían ejercer otros poderes y la sociedad sobre el funcionamiento del Poder Judicial, entre otras cosas, se le delegaba al presidente de la Corte, que es parte del Poder, y lamentablemente ha garantizado durante muchos años la impunidad de los jueces en la provincia, y lo que hace el proyecto que impulsó Vidal, entre otras cosas, es otorgarle más facultades al presidente de la Corte. Claro. Con lo cual nosotros decimos tiene que haber un control externo donde participen la sociedad civil, donde haya audiencias públicas, donde se sepa qué magistrados están investigados, por qué tema, quién los va a juzgar, y además que la sociedad pueda ser partícipe, pueda ser testigo de esas audiencias. Y la verdad que hoy no hay ningún ciudadano en la provincia que conozca de qué se trata, quiénes son esos jueces que están sancionados, porque la verdad que es un sistema totalmente opaco y el proyecto de ley presentado no viene a modificar esas cuestiones, sino a profundizarlas. Por eso nosotros planteamos que hay que parar el apuro de la gobernadora en este tema, hay que abrir debates profundos, hay que dejar de tirar eslogans y abrir a debates en serio sobre qué es lo que necesita el Poder Judicial, y lamentablemente ni del Poder Ejecutivo ni de algunos bloques que hoy están convalidando estos proyectos de ley, como el caso del Frente Renovador, abrieron esa posibilidad de ese debate. Muy bien, Pablo. Muchas gracias por haber venido. Lo vamos a estar siguiendo al tema de todas formas, porque imaginamos que este es el primero de varios
de los proyectos que se va a enviar a la legislatura, así que vamos a estar charlando durante el año. Y hay que discutirse, hay que meterse a discutir uno a uno para que se entienda qué es lo que está en debate. Perfecto. Muchas Gracias por venir, Pablo. Muy amable. bien. Nosotros nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque tenemos el momento espuma y una propuesta interesante de Julio Garro, ¿sí? Ajá, sí, lo vamos a ver. Vamos a verlo. En el sol, en la fe de las montañas, en el río.